Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, esperando que el Señor les esté bendiciendo y cuidando con todo su amor. Quiero motivarle a que no se olvide hacer el culto familiar. Recuerde que todas las semanas estamos enviando una guía para el culto familiar. Y pensando en eso, quiero leerle el siguiente artículo que se llama Motivaciones para el culto familiar, del pastor y autor Joel Vicky. Motivaciones para el culto familiar. Cada padre y madre que teme al Señor debería establecer y mantener el culto familiar en el hogar por las siguientes razones. 1. El bienestar eterno de sus seres queridos. Dios usa medios para salvar a las almas. Por lo general, Él usa la predicación de su palabra, pero también puede usar el culto familiar. Así como hay una conexión entre la predicación y la salvación de las almas en la congregación, hay una conexión entre el culto familiar y la salvación de las almas. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esa regla se ha confirmado por siglos. De la misma forma, Salmo 78, versículos 5 al 7 dice: Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una señal en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran, entre paréntesis, es decir, las alabanzas del Señor y sus obras maravillosas, a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos. No conocemos la voluntad secreta de Dios, pero sí sabemos que Dios se liga a los medios. Somos llamados a esforzarnos con esperanza, usando diligentemente los medios de adoración familiar, para que nuestros hijos no olviden las obras de Dios. Por el contrario, si dejamos que nuestros hijos actúen solos, la Escritura dice que nos avergonzarán. Para cualquier padre temeroso de Dios, la idea de que sus hijos pasen la eternidad en el infierno debería ser abrumadora. Imagina además enfrentar la eternidad confesando que no nos esforzamos de verdad por las almas de nuestros hijos. Sería aterrador confesar: a nuestros hijos les leí la Biblia, pero nunca se la expliqué. Oré por sus almas, pero nunca con fervor. Charles Spurgeon recordaba claramente cómo su madre con lágrimas oraba por él, así: Señor, tú sabes que si mis oraciones no son contestadas mediante la conversión de Charles, estas mismas oraciones testificarán en su contra en el día del juicio. Spurgeon escribió: La idea de que las oraciones de mi madre testificaran en mi contra en el día del juicio aterrorizaba mi corazón. Padres, usen todos los medios para que sus hijos sean arrebatados del fuego cual tizones. Oren por ellos, enséñenles, canten con ellos, lloren por ellos, amonéstenlos, razonen con ellos y apelen a su bautismo. Recuerden que en cada culto familiar ustedes llevan a sus hijos a la presencia misma del Altísimo. Busquen gracia para que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre su familia. 2. La santificación de una conciencia limpia. Riley dijo: Les encargo, padres, que hagan todos los esfuerzos posibles por instruir a sus hijos en el camino que deben andar. Se lo encargo no meramente por amor a las almas de sus hijos, sino por la paz y el bienestar futuros de ustedes mismos. Realmente su propia felicidad depende mucho de ello. Las lágrimas más tristes que el hombre ha tenido que derramar alguna vez han sido causadas por los hijos. Cuando los padres han cumplido fielmente con su deber, pero siguen viviendo con un hijo pródigo, tales dolores ya son bastante agudos. Pero ¿quién puede soportar el reproche de una conciencia que punzantemente nos condena porque nunca los educamos en el temor del Señor? Es vergonzoso no haber tomado en serio el voto que hicimos en el bautismo de nuestros hijos, de educarlos en nuestras doctrinas confesionales. Muchísimo mejor es poder decir: Hijo, te enseñamos la palabra de Dios, luchamos por tu alma, vivimos dándote un ejemplo de lo que es el temor de Dios.
Lo que viste en nosotros no fue una piedad libre de pecado, sino una fe no fingida. Sabes que primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Tu conciencia dará testimonio de que Cristo es el centro de este hogar. Cantamos juntos, oramos juntos y conversamos. Si te alejas de esta luz y estos privilegios e insistes en seguir tu propio camino, solo podemos orar que en el día del juicio todo tu estudio de la Biblia, oración y canto no se levanten contra ti y que razonarás antes de que sea demasiado tarde. Como dijo Riley, feliz en verdad es el padre que como Robert Bolton en su lecho de muerte puede decir a sus hijos: tengo la certeza de que ninguno de ustedes se atreverá a encontrarse conmigo en el tribunal de Cristo sin haber sido regenerado. Debemos vivir y conducir el culto familiar en forma tal que nuestros hijos no puedan decir: me estás atando de manos y pies y arrojándome las tinieblas eternas, por culpa del descuido, la hipocresía y la autocomplacencia de ustedes en lo que refiere a Dios. Padre, madre, ¿por qué no me fueron fieles? En tercer lugar, ayuda en la crianza de los hijos. El culto familiar promueve la armonía del hogar en tiempo de aflicción, enfermedad y muerte. Permite conocer más las Escrituras y acrecienta tanto tu propia piedad personal como la de tus hijos. Da mayor sabiduría para enfrentar la vida, más apertura para abordar preguntas significativas y genera una relación más estrecha entre padres e hijos. Los lazos fuertes que se establecen en el culto familiar durante los primeros años pueden ser de gran ayuda para los adolescentes en los años venideros. Al recordar las oraciones y la adoración familiar, pueden ser librados de mucho pecado. En momentos de tentación pueden decir: ¿cómo puedo herir a un padre que lucha diariamente con Dios a mi favor? J. W. Alexander advirtió: cuando tus hijos entren a la adolescencia, todos tus lazos serán apenas como una telaraña, a menos que hayas influido constantemente en ellos mediante el creciente vínculo diario de la religión familiar. Mira a tu alrededor las familias que profesan fe en Cristo y observa la diferencia entre quienes adoran a Dios y quienes no lo hacen. Luego, amando a tu descendencia y librándola de la rebelión de Ofni y Fines, establece en tu casa la adoración a Dios. En cuarta razón, la brevedad del tiempo. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. La instrucción diaria es solo para unos meros 20 años o menos, y ni siquiera ese tiempo está asegurado. Deberíamos liderar el culto familiar siendo conscientes de cuán breve es la vida en relación con la inagotable eternidad. Los niños percibirán esta realidad si el culto familiar es hecho con seriedad, amor, cordialidad y constancia. Quinto, amor a Dios y a su iglesia. Los padres piadosos quieren glorificar a Dios y servir a su iglesia. Quieren dar a ésta hijos espiritualmente robustos. Ora para que tus hijos e hijas sean pilares en la iglesia. Benditos son los padres que un día llegan a ver entre la multitud de adoradores, a sus propios hijos e hijas. El culto familiar es el fundamento de dicho futuro. Como jefes de hogar, somos responsables por la educación espiritual de nuestras familias. Debemos hacer todo lo posible por establecer y mantener el culto familiar en nuestros hogares. Tenemos ejemplos bíblicos de adoración familiar. ¿No los seguiremos? ¿Ha puesto Dios en nuestros hogares las almas de criaturas hechas a su imagen y no usaremos todas nuestras capacidades para que nuestros hijos se inclinen en adoración delante de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿No nos esforzaremos por promover en nuestro hogar la piedad cristocéntrica que el culto familiar promueve tan adecuadamente? ¿Jugaremos con la educación espiritual y aún peor con la eternidad de los miembros de nuestra propia familia? El culto familiar regular hará que nuestros hogares sean lugares más benditos para vivir. Los hará más armoniosos, más santos. Los ayudará a honrar a Dios. Como dice 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. La adoración familiar nos dará paz, edificará la iglesia. Por lo tanto, junto con Josué debemos decir: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usaremos su palabra para enseñar a nuestros hijos. Invocaremos diariamente su nombre y cantaremos su alabanza con humildad y gozo. Si tus hijos son grandes y están fuera del hogar, aún no es demasiado tarde para hacer lo siguiente. Primero, ora por ellos. Pide que Dios enderece las varas torcidas y saque algo bueno de lo malo. En segundo lugar, confiesa tu pecado delante de Dios y delante de tus hijos. Dales literatura sana sobre la adoración familiar. En tercer lugar, habla y ora con tus nietos. Haz por ellos lo que no hiciste por tus hijos. Y en cuarto lugar, empieza el culto familiar con tu cónyuge. Sigue el consejo de James Alexander. Acude ahora mismo al trono de la gracia con tu familia. También, sin importar lo que suceda, no te desanimes ni renuncies al culto familiar. Vuelve a empezar, sigue adelante, sé realista, no espere perfección de tus esfuerzos, ni de la respuesta de tus hijos. Toda perfección está en tu gran sumo sacerdote, quien intercede por ti y ha prometido mostrar gracia para con los creyentes y la descendencia de éstos. También ruega al Señor que bendiga tus débiles esfuerzos y salve a tus hijos y a tus nietos. Ruégale que los tome en sus brazos por toda la eternidad. Querido hermano y hermana, que Dios te conceda generosamente la ayuda de su Espíritu por el bien de las almas y por amor de su nombre. Amén. Esta lectura fue tomada del libro El culto familiar del pastor y autor Joel Beeke. Mis amados hermanos, consideren estas palabras, aprópiense de ellas y tómenlas como un mandamiento de Dios. No descuidemos la adoración familiar. La adoración familiar es reunirnos juntos a orar, cantar, leer la palabra y meditar en ella. Sin embargo, a veces cuando no se dispone de tiempo, también la adoración familiar puede ser simplemente leer un capítulo a la hora de comer, leer un capítulo de la Biblia. También cuando nos reunimos a orar juntos, es un buen momento para adorar a Dios. También una cosa maravillosa que podemos hacer los padres de familia es cada día, al comenzar el día, reunir a nuestra esposa, a nuestros hijos, y orar por cada uno de ellos, y encomendarlos al Señor, y encomendar sus almas para que el Señor les salve. Estimados hermanos queridos de la comunidad cristiana Emaús y otros amigos de otras partes, les queremos mucho y estoy orando por cada uno de ustedes. Por favor, esta semana haga el culto familiar. Reúnanse a leer las Escrituras, reúnanse a orar, a cantar, de acuerdo al tiempo que dispongan, pero todo requiere preparación, todo requiere esfuerzo. Así como sacamos el tiempo para trabajar, así como nos esforzamos por traer el pan, también esforcémonos por dar el pan espiritual, que es mucho más importante y vital. No descuides las almas de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Dales la palabra y encamínales al Señor. Para eso damos cada semana la guía para el culto familiar y también seguramente Dios también te puede proveer otros medios. Que el Señor les bendiga, un abrazo muy grande y no se olviden de enviar sus motivos de oración. Compartan este audio para que sea edificación a otros. Que el Señor les bendiga.